Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga a todos en esta mañana. Tenemos hoy un tema muy importante. Está basado o sea que hoy estamos comenzando el estudio del libro de los Hechos. Vamos a estudiar los primeros 11 versículos. Y el título del mensaje es La iglesia que Cristo fundó. La iglesia que Cristo fundó. Vamos, hermanos, a orar para pedir al Señor su dirección. Yo le invito a que me acompañen en esta oración. Bendito Dios, en este momento, Padre, nos ponemos en tus manos, confesando que no somos dignos de llevar en nuestros labios tu palabra, pero a ti te ha placido, Señor, escogernos y colocarnos acá y darnos una gran comisión, un gran encargo, un gran mandamiento, que es de predicar tu palabra por todas partes, todos los días. Señor, por tanto, necesitamos la intervención de tu Santo Espíritu, Señor, que en este momento seas tú quien hables a través de este siervo tuyo, Señor, y que abras el oído de cada uno de los que están presentes y que los que están oyendo también, oh Padre Santo, para que de esta manera nosotros conozcamos más de cerca la historia y asimismo podamos cumplir el mandamiento que tú nos diste. Ayúdanos, Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El cuerpo pastoral de nuestra iglesia ha decidido tomar el libro de los Hechos para estudiarlo juntamente con toda la congregación, comenzando hoy, 2 de noviembre de 2025, para continuar el estudio de este libro en el año 2026. O sea que comenzamos en lo que resta de este año, vamos a avanzar un poco, pero en el año entrante, entonces ya nos vamos adentrando más en el estudio del libro de los Hechos, que es un libro apasionante. Es donde nosotros vemos el nacimiento y la expansión de la iglesia cristiana. Entonces allí vamos nosotros a aprender muchas cosas y a darle gracias al Señor por eso. El propósito es estudiar el desarrollo de la iglesia cristiana a través de una serie de mensajes consecutivos y expositivos, los cuales nos darán mayor claridad en cuanto al ministerio y la misión de la iglesia en el mundo, y asimismo encarnar nosotros la tarea para la cual fue fundada nuestra iglesia y para la cual nos escogió el Señor Jesucristo. Necesitamos conocer más acerca de la pureza de la iglesia primitiva. Hermanos, estas son palabras que nosotros debemos de ir teniendo muy en cuenta. Pureza de la iglesia. Necesitamos conocer, hermanos, porque desafortunadamente hoy se ha corrompido mucho la iglesia. Las doctrinas, las prácticas, las personas que la componen, hermanos, y nosotros tenemos que regresar a esa iglesia primitiva. Eso es nuestro deber, nuestra necesidad. Entonces, para que conozcamos la pureza de la iglesia primitiva, su celo evangelístico y su poder en el espíritu, de manera que la iglesia de hoy siga sus pasos, la iglesia de hoy, nosotros, necesitamos seguir los pasos de la iglesia primitiva para ser una iglesia poderosa en la palabra del Señor y en su testimonio
en medio de este mundo perdido, incrédulo y materialista. Ese es el trabajo que tenemos, hermanos, y ese es el desafío que tenemos. Una iglesia gloriosa y fiel, preparada y preparándose mejor cada día para prestar un servicio digno, como lo enseñó el apóstol Pablo, allá en Efesios 5:27, que dice de la siguiente manera: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el cometido de la iglesia, ese es el propósito, hacia allá es que nosotros tenemos que dirigirnos, hermanos. Una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hermanos queridos, el trabajo es bastante grande, pero nosotros tenemos que encarnarlo. Necesitamos ver más de cerca la iglesia que Cristo fundó, conocer su origen y su empuje misionero, como lo describe Lucas en este libro maravilloso, el libro de los Hechos. Lucas es el más grande escritor cristiano utilizado por Dios para dar a conocer al mundo su bendita palabra. De los escritores del Nuevo Testamento, Lucas es el único gentil, o sea que no es judío. Lucas, de los escritores del Nuevo Testamento, es el único que no era judío. Él era un médico de profesión y compañero fiel del apóstol Pablo. Lucas no fue discípulo de Cristo. Él no fue discípulo de Cristo. Él era un médico creyente fiel al Señor y un historiador cristiano apasionado, el cual indagó con diligencia, como dice el mismo libro, indagó con diligencia, cuidadosamente, todos los datos disponibles acerca de Cristo, sus apóstoles y el desarrollo de la iglesia. En el presente mensaje veremos 3 puntos de importancia en cuanto al nacimiento y desarrollo de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. 3 puntos. ¿Cuáles son? El primero, o sea, 3 puntos tiene este mensaje. El primero, el origen del cristianismo. El segundo, el mensaje del libro de los Hechos. Y el tercero, la ascensión de Cristo al cielo. Vamos a comenzar con el primero, el origen del cristianismo. Hay muchos que tienen diferentes opiniones en diferentes partes. Algunos dicen que el creador del cristianismo fue el apóstol Pablo y otros dicen otras cosas. Gente que no ha estudiado la Biblia, gente que no es cristiana y que opinan. Pero todos nosotros los creyentes sabemos que el cristianismo se originó en el corazón de Cristo, lo mismo que la iglesia cristiana. Allá en Mateo 16:18 están escritas esas palabras inmortales del Señor Jesucristo que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas poderosas palabras del Señor han tenido su cumplimiento a lo largo de la historia. Satanás ha querido destruir la iglesia, pero ha fracasado. La iglesia de Cristo sigue firme, predicando el mensaje a los perdidos y transmitiendo vida a los que andan muertos y sin esperanza en este mundo. O sea, a través de 2000 años, y ya más de 2000 años, la iglesia sigue firme, aunque como dijo allá en el Antiguo Testamento, un pequeño remanente. Un pequeño remanente porque las iglesias se van torciendo, ¿no? Y los pastores también se van torciendo. Y los líderes y las cosas y todo lo van volviendo un negocio, lo van convirtiendo en un negocio, lo han convertido en un negocio. Pero la iglesia verdadera sigue firme, hermanos queridos. Entonces es lo que nosotros tenemos que seguir esos pasos. Este es el tema del libro de los Hechos. Así como el Señor
Jesucristo lo anunció en Mateo 11:5, que dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. El libro de los Hechos fue escrito aproximadamente en el año 63. O sea, no tenía 20 años de haber, más o menos unos 20 años de haber ascendido el Señor cuando se escribió este libro de los Hechos. Hay otras fechas que colocan por allí, porque digamos, no, la escritura no da fechas precisas, pero según analizando lo que el mismo libro dice y muchas cosas, su contorno, su historia y todo, más o menos en el año 63 fue escrito el libro de los Hechos. Y en él están registradas muchas de las actividades de los apóstoles, no todas, pero sí muchas de las más sobresalientes realizadas por los apóstoles Pedro y Pablo especialmente. Hay otras también, pero las que más sobresalen allí en el libro de los Hechos son los hechos, digamos así, del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Este libro es el segundo tomo de la historia del cristianismo, o sea, el libro de los Hechos, es el segundo tomo de la historia del cristianismo. Ambos son, este y el primero fueron escritos por Lucas, el médico amado. El primer tomo es el Evangelio de Lucas, donde él se dirige a un excelentísimo personaje llamado Teófilo, para contarle en orden la historia de los acontecimientos ocurridos en Jerusalén en aquellos días, acerca del nacimiento y ministerio terrenal del niño rey, el Mesías prometido. Dice allá en Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea que él fue llamado por el Señor y como era un hombre primero que todo, muy creyente, un seguidor fiel del Señor Jesucristo, muy organizado, como médico muy disciplinado y como historiador también. Entonces, hermanos, él se propuso y por eso comienza con esas palabras. El segundo tomo es el libro de los Hechos que comenzamos a estudiar hoy. Y Lucas comienza diciendo en Hechos 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y después de la resurrección de Jesús, Lucas termina relatando acerca del día cuando Jesús sacó a sus discípulos fuera de Jerusalén y en presencia de sus discípulos comenzó a ascender y se fue arriba, al cielo. En este tomo, Lucas continúa el relato de la obra que el Señor Jesucristo inició en la tierra y que culminó con su ascensión al cielo, y cuenta cómo la obra fue llevada adelante por su iglesia. La iglesia fue muy fiel, hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien clarito. ¿Cómo fue que Jesucristo predicó? ¿Qué fue lo que él enseñó? ¿Cómo vivió él? ¿Cómo vivió el Señor Jesucristo? ¿Cómo vivieron los apóstoles? Los apóstoles de esa primera iglesia allá en Jerusalén. Entonces tenemos que mirar, escudriñar todo lo que la Biblia dice acerca de la vida de Jesucristo y acerca de la vida de los apóstoles y de los discípulos. Porque recordemos, hay una diferencia entre apóstoles y discípulos. O sea, los apóstoles son discípulos, pero todos los discípulos no son apóstoles. Porque los apóstoles fueron solamente 12, pero los apóstoles salieron de los discípulos. Entonces, hermanos, mirar cómo fue la vida de Pablo.
¿Cómo fue la vida de Pedro? ¿Cómo fue la vida de Silas? ¿Cómo fue la vida de Timoteo? ¿Cómo fue la vida de Juan? ¿No? Porque al estudiar detenidamente el Nuevo Testamento, muy detenidamente, nos vamos encontrando con lo que nos cuenta acerca de estos hombres. Por ejemplo, Timoteo dice que fue un niño que desde pequeñito su mamá y su abuela se encargaron de inculcar en el corazón de Timoteo la palabra del Señor. Eso es un ejemplo para las madres cristianas, porque muchas madres cristianas se atienen a que la iglesia es la que está evangelizando a sus hijos y no los evangelizan en la casa. Eso es un pecado grave. Mire, ha ocurrido, hermanos, que muchos hijos, inclusive de pastores, inclusive hijos de pastores, hijos de cristianos, muy consagrados, muy comprometidos con la iglesia, hijos que se van al mundo y se pierden, porque sus padres en la casa no se propusieron a evangelizarlos. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo es la vida de estas mujeres, la vida de la mamá y la abuela de Timoteo, ¿no? Y así miramos muchas mujeres y miramos muchos hombres y muchos discípulos y tenemos que copiar esa vida, hermanos. Tenemos que proponernos nosotros a volver allá, a hacer como ellos hicieron y a vivir como ellos vivieron. La obra del Señor consiste en expandir su iglesia y su mensaje de salvación por todo el mundo, por medio de la predicación del Evangelio, y los predicadores serían los apóstoles y discípulos. La lectura del libro de los Hechos es apasionante. Yo no sé cuántos de ustedes se han propuesto a leer el libro de los Hechos. Me gustaría mirar las manos aquí, a ver, ¿cuántos han leído el libro de los Hechos? Ay, qué bueno, sí, un buen, pero faltan muchos, hermano. Pero faltan muchos que no han leído el libro de los Hechos. Y yo les digo una cosa, mire, cuando yo salí del seminario en Cali ya me olvidó la fecha, hace mucho tiempo, lo primero que yo hice, hermano querido, mire, a mí me encantaba era el libro de los Hechos, el libro de los Hechos y el libro de los Hechos, porque es que desde que el Señor me salvó y me dio vida nueva, yo me apegué de toda la escritura, pero especialmente el libro de los Hechos, donde uno ve la obra poderosa del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo está obrando de una manera hermosa. Lo único que hace falta allí en el libro de los Hechos es ver al Espíritu, verlo, porque Él como es Espíritu, pues no se ve. Pero no faltó sino eso. Él hablaba, Él ordenaba, Él guiaba, Él impedía, Él conducía, Él organizaba la iglesia, mandaba a los apóstoles, organizaba los encuentros. Todo eso lo ve uno en el libro de los Hechos, hermanos. Qué cosa tan hermosa. Entonces yo les aconsejo, hermanos queridos, dediquémonos a leer el libro de los Hechos, porque es que ahí está la historia de la iglesia, ahí está la historia del nacimiento de la iglesia, la historia del cristianismo, cómo se originó, cómo comenzó, para que nosotros entonces nos pegamos nuestros ojos allá y volvamos allá, porque es que como muchas veces si no leemos, no nos damos cuenta, nos olvida cómo fue la cosa y nos parece que la iglesia es aquí o es así o qué tal y que nada qué. Pero si nosotros miramos el libro de los Hechos, hermanos, vamos a permanecer ahí. Vamos a permanecer imitando a esas personas, imitando a esos apóstoles, imitando a esos discípulos, viviendo la vida de santidad y obediencia que ellos vivieron y haciendo las cosas que ellos hicieron. Entonces, hermanos queridos, esa es la lectura del libro de los Hechos, es apasionante. En él podemos ver la obra poderosa del Espíritu Santo, quien fue enviado por el Padre a este mundo para continuar la obra iniciada por Cristo, la cual consiste en la evangelización del mundo. Esa es la tarea de la iglesia. Hermano, la tarea de la iglesia no es otra cosa, es evangelizar al mundo.
es llevar la palabra, llevar el evangelio, darlo a conocer a todas las personas, que eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo en Marcos. Y por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura, a toda criatura. Y hermanos, cuando yo estaba pequeñito, a los niños se les llamaban criaturas. A los niñitos era a los que le decían criaturas. Y entonces uno como que creció con esa idea de que una criatura es un niñito. No, hermano, una criatura somos nosotros. Porque criatura quiere decir creación de Dios, ¿cierto? Nosotros somos criaturas, creados por Dios. Entonces el mandamiento del Señor es enseñar el evangelio a toda criatura, a toda persona en el mundo, por donde quiera que nosotros pasemos. Vamos al segundo punto. Ya miramos lo que fue más o menos, pues un poquito, ¿no? El origen del cristianismo. Ahora vamos a mirar el mensaje del libro de los Hechos. El mensaje del libro de los Hechos. Este libro pone de manifiesto el desarrollo de la obra mediante el ministerio poderoso del Espíritu Santo y comienza con la promesa dada a sus discípulos que se encuentra ahí mismo en Hechos 1:4. ¿Tienen la Biblia abierta o no la trajeron? Trajeron la Biblia, ¿cierto? Entonces, hermanos, ábranla, por favor. Recuerden que a mí me gusta, yo no sé, yo a veces los irrespeto a ustedes, hermanos, y les pido perdón por eso, porque a veces yo no sé, como que no veo y como que me voy más allá. Pero, hermanos, lo que yo les digo siempre que yo me subo aquí a predicar es: tengan la Biblia abierta. Allí donde estamos estudiando, en el lugar donde estamos estudiando. ¿A dónde estamos estudiando, hermanos? En el libro de los Hechos vamos a estudiar el versículo 4. Vamos a mirar el versículo 4. Dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. O sea, Jesucristo le dijo a sus apóstoles: quédense ahí en Jerusalén. Quédense en Jerusalén, porque yo les prometo que en el momento que yo suba al Padre, les enviaremos al Espíritu Santo. Y el día del descenso del Espíritu Santo será maravilloso, será hermoso. Eso lo encontramos más adelante en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿cierto? ¿Cómo fue ese acontecimiento? Pero el Señor les dijo: quédense en Jerusalén, no se vayan. ¿Y entonces ellos qué hicieron? Ellos se pusieron a dormir y para matar el tiempo y a ver qué, esperando que bajara el Espíritu Santo. No, ellos se dedicaron a orar. Ellos se dedicaron a orar y según lo que se investiga, estuvieron 10 días. 10 días en intensa oración, en el aposento alto. En el aposento alto. Y después de 10 días vino ese estruendo, que ahora lo vamos a leer, hermanos. Eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Entonces, cuando descendió el Espíritu Santo, eso es lo que se llama, algunos lo llaman el nacimiento de la iglesia, otros lo llaman el bautismo de la iglesia, o el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, pero el caso, hermanos, es que eso es lo que el Señor les ordenó que hicieran. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. O sea, yo les dije, Jesucristo, él está diciendo Jesucristo, ¿no? Y también el anuncio del advenimiento del Espíritu Santo, el cual se efectuó en Jerusalén el día de Pentecostés, lo cual lo encontramos en Hechos 2, 1 al 13, pero no lo vamos a leer ahora. Ustedes lo van a leer después. El nombre de este libro, del libro de los Hechos, podría ser Libro de los Hechos del Espíritu Santo. Muchos han sugerido eso, y yo estoy de acuerdo, que no debiera llamarse, porque ahí se llama los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto?
Es el título que tiene ahí, los hechos de los apóstoles. Pero verdaderamente los apóstoles no hubieran podido hacer nada, hermano, si no fuera por la obra poderosa del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo mismo que nosotros. Nosotros no podemos hacer nada si no es por la obra del Espíritu Santo. Amén. No podemos hacer nada, hermano. A ver, una persona que tenga toda la Biblia aquí en la cabeza, tiene toda la Biblia en la cabeza, pero no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. ¿Ah? No es guiado por el Espíritu Santo. No es apasionado con la obra del Señor, no ama las almas perdidas, no es un cristiano que ame al Señor Jesucristo y que ame su iglesia, y es cristiano de domingo, pero entre semana es como cualquier otra persona. ¿Será que la persona puede hacer algo? Hermano, nosotros sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada, y por eso es que el apóstol Pablo nos recuerda, él nos dice: no se le olvide que el Espíritu Santo mora en ustedes. ¿Oyó? Si usted nació de nuevo, porque es que una cosa es decir yo nací de nuevo, ¿cierto? Y muchos dicen yo nací de nuevo, pues el Señor Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, si usted nació de nuevo, quiere decir que el Espíritu Santo mora en su corazón. Amén. Mora en su corazón. Y si el Espíritu Santo mora en su corazón, entonces usted es un hombre que ama la iglesia, que ama la obra del Señor, que ama las almas perdidas. Un hombre, una mujer que no se calla ante nada, sino que va llevando el mensaje por todas partes, está orando, está estudiando la palabra, está rogando por sus hijos, por sus vecinos, por todas las personas que están perdidas. Es una persona que ama, es una persona apasionada, es una persona que lleva para adelante la obra que el Señor Jesucristo inició aquí en la tierra. Si no ha nacido de nuevo, no. Si no ha nacido de nuevo, le coge el sueño en el culto, voltea a mirar para otro lado, se rasca la cabeza, se duerme. No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no está haciendo nada, no está presente en su vida. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, mire lo que dice el apóstol Pablo: no contristéis al Espíritu y no apaguéis al Espíritu. Cuando nosotros nos sentimos impulsados a hablarle a una persona, háblele. Pero para hablarle usted tiene que haberse llenado de la palabra del Señor en la mañana y todos los días anteriores, ¿cierto? Usted tiene que haberse llenado de la palabra del Señor, por eso es que necesitamos estar memorizando la palabra, memorizando, estudiando, memorizando. Porque si usted le habla a una persona, usted dice: por ahí en la Biblia dice, pero no me recuerdo. Entonces, ¿usted qué va a evangelizar? ¿A quién va a evangelizar? ¿Qué le va a decir? Si usted no tiene la palabra en su mente y en su boca. Hermanos queridos, nosotros tenemos que llenarnos de la palabra del Señor, que es el mandamiento del apóstol Pablo. La palabra de Cristo more como. Muy poquiticos, los otros como que no sabían eso, ¿cierto? La palabra de Cristo more como. Y en abundancia, ¿qué quiere decir? Que la leamos cada 8 días. Que la leamos y no nos preocupemos por memorizarla. Eso quiere decir en abundancia. No, hermanos, saque esa palabra de aquí y métala aquí, hermano, mire. Saque la palabra de acá y métala acá. Algunos dicen: es que yo ya estoy muy viejo y yo ya se me olvida, yo aprendo, pero se me olvida. Vuelva a aprender y se le vuelve a olvidar, vuelva a aprender y se le vuelve a olvidar y vuelva a aprender. Hermano querido, así es como uno aprende. Así es como uno memoriza, pero la palabra del Señor hay que memorizarla. Si usted no la memoriza, usted es una persona que ni siquiera lleva la Biblia. Ni siquiera lleva la Biblia para donde está. Hermanos queridos, la palabra de Cristo, si usted es convertido, en usted mora el Espíritu Santo. Y si en usted mora el Espíritu Santo, la palabra de Cristo debe estar llenando su mente. Debe estar llenando su mente, porque usted tiene una tarea muy grande y esa es la iglesia verdadera de Cristo, la que anda por todas partes. Dice: los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el Evangelio. Entonces, hermanos queridos, esa es la cuestión de lo que nosotros encontramos en este libro de los Hechos. Por eso este libro podría llamarse Los Hechos del Espíritu Santo.
porque es el Espíritu Santo quien da un poder sobrenatural a los apóstoles y discípulos para obrar los hechos portentosos a través de la iglesia, la cual crecía y nadie la podía detener. ¿Es así o no? Los que han leído el libro de los Hechos lo saben que así es, ¿cierto? Nadie podía detener el crecimiento de la iglesia de Jerusalén. Nadie. Hermano, mire lo que pasaba en la iglesia de Jerusalén. Habían señales, prodigios, milagros y sanidades, y mucha gente venían humillados y arrepentidos a los pies de Cristo, confesando sus pecados. Eso lo dice claramente. La predicación de los apóstoles y discípulos estuvo saturada con el gran poder del Espíritu Santo. Esos hombres se paraban, ustedes ven ahí en el capítulo 2 de Hechos, lo que me gusta tanto citar, Hechos 2, 37 y 38, dice que después de escuchar semejante sermón tan tremendo, tan lleno de poder de Pedro, porque Pedro se paró y dice, lleno del Espíritu Santo, y se paró Pedro y predicó la palabra con una sabiduría, siendo un pescador. Ustedes recuerdan que Pedro era un pescador, ¿cierto? No, pero no era un hombre letrado, ni mucho menos. Era un pescador, pero es un hombre que fue transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y él se paró ese día, hermanos, y predicó un mensaje tremendo. Y dice en el 37 y 38 del capítulo 2, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Estamos perdidos. Nos hemos dado cuenta que vamos a la condenación eterna. Nosotros matamos al Hijo de Dios. ¿Qué haremos? ¿Y qué les dio Pedro? Bautícese, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? ¿Hablar en lenguas? No, la salvación. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Y allá tenemos que volver, hermanos. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros. Nosotros no podemos ser como la iglesia moderna. De ninguna manera. Nosotros no podemos ser como la iglesia moderna. Nosotros tenemos que ser como la iglesia primitiva. Como la iglesia primitiva, y hacia allá tenemos que caminar. Entonces, hermanos, estos acontecimientos señalan el período de transición del pueblo de Dios a la era del cristianismo, el nacimiento y desarrollo de la iglesia. Es el tiempo en el que las tradiciones del pueblo judío cambiaron abruptamente para dar paso a la bienvenida al Mesías prometido, el bendito Hijo de Dios, el Salvador del mundo. O sea que si nosotros vamos allá al Antiguo Testamento, nosotros vemos que era un pueblo hostil, un pueblo maluco, un pueblo desobediente, un pueblo lleno de religión, un pueblo lleno de ritos y cosas, y condenaban a cualquiera, pero ellos, como dijo el Señor Jesucristo, ellos miraban la paja que está en el ojo de su hermano, pero no miraban ¿cómo es? La viga que está en su propio ojo. Eso eran los judíos. Los judíos eran un pueblo maluco, hermanos, y ha sido siempre un pueblo pecador, un pueblo legalista, un pueblo, ¿qué más? Póngale todos los adjetivos que usted quiera. Era todo eso era el pueblo. Y hermanos, cuando nació el Señor Jesucristo, ese cambio tan aterrador, ese cambio tan hermoso, hermanos, cambió esa hostilidad, de esa sequedad, de esa muerte del pueblo judío, a la vida en Cristo Jesús llena de gozo. Hermanos queridos, mire, eso es lo que pasó. Dice que este es un tiempo en el que las tradiciones del pueblo judío cambiaron abruptamente
para dar la bienvenida al Mesías prometido, el bendito Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Vamos a mirar las cosas que ocurrieron ahí. Primero, se cambió el enfoque casi exclusivo que existía de parte de Dios para el pueblo judío y se pasó a las bendiciones derramadas sobre la iglesia, la cual estaba ya integrándose por judíos y gentiles. Eso fue un cambio tremendo, hermano. Eso es lo primero. Lo segundo, se pasó de la ley que operaba sobre el pueblo judío al tiempo de la bendición y salvación por gracia en Cristo. Fue un cambio total. Y ese es el cambio que tiene que dar la iglesia, hermano. Ese es el cambio que tiene que dar la iglesia. Nosotros no podemos parecernos al pueblo judío. ¿O ustedes quieren parecer al pueblo judío? ¿Ah? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren parecerse al pueblo judío? Hay iglesias que le cantan al pueblo judío, hermano. ¿Ah? Hay iglesias que adoran al pueblo judío. No se han dado ustedes cuenta y le han inventado canciones al pueblo judío y adoran al pueblo judío y siguen diciendo que el pueblo judío es el pueblo de Dios. Hermano, eso se acabó hace mucho tiempo. Leamos el libro de Romanos, leamos el libro de Gálatas, leamos esas cartas de Pablo y démonos cuenta qué pasó con el pueblo judío y que lo anunció el Señor Jesucristo en la parábola de los labradores malvados. En la parábola de los labradores malvados el Señor Jesucristo lo anunció. ¿Se acuerdan? Un señor plantó una viña y la cercó de vallado y le hizo todas las cosas y la arrendó a unos inquilinos y se fue lejos. Cuando llegó el momento de los frutos, entonces mandó a sus siervos a reclamar sus frutos. Lo cogieron y lo mataron. Ahí le dieron un mate a ese primero. Bueno, después mandó otro y lo mataron. Y después mandó otro y lo mataron. Y después mandó otro y lo apedrearon. Y después mandó otro y lo desterraron. Y con todos esos siervos eran los profetas. Que el Señor mandaba al pueblo judío porque la viña era precisamente Jerusalén. Era ahí Jerusalén. Y después viene Esteban y le dice, ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Ese era el pueblo judío. Y hermanos, entonces el que había sembrado, colocado la viña, dice, bueno, pues tendrán respeto a mi hijo, voy a mandar a mi hijo, ¿cierto? Y mandó a su hijo, ¿qué hicieron? Le dieron la bienvenida. ¡Lo mataron! Eso, entonces pregunta el Señor ahí en esa parábola, mire, desde allá está. En esa parábola el Señor pregunta, ¿qué creen ustedes que va a hacer el Señor de la viña con estos homicidas? Los matará, destruirá sus ciudades y le entregará la viña a otros que le den su resultado. ¿Es así o no? ¿Lo han leído? Bueno, entonces el Señor Jesucristo estaba anunciando que el pueblo judío iba a salir y salió. Entonces, hermanos queridos, esa es la cosa. Bueno, pero vamos a la tercera cosa que ocurrió. La tercera cosa que ocurrió es que se pasó de la dureza del corazón y la hostilidad de los judíos a la sencillez y amor de los cristianos y gentiles convertidos. Un cambio total, un cambio hermoso. Los judíos siempre mostraron una gran hostilidad y rechazo hacia el Evangelio de Cristo. Y es por eso que quedaron bajo el juicio de Dios, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 11. O sea, que es que no podemos decir nada, hermano, que no diga la Biblia. Si estamos diciendo esto es porque la Biblia lo dice. Nosotros aquí no nos podemos inventar nada. Nosotros no podemos inventar de que el pueblo judío fue desechado como cosa de nosotros. No, está escrito, hermanos, en muchas partes. Y miren Romanos 11, leamos Romanos 11, pongámonos como tarea. Y verá, hermanos, cómo el pueblo judío quedó bajo el juicio de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo. Anoten ese capítulo 11 de Romanos y estudienlo con lupa, hermanos. Este desdén y desprecio
hacia el Evangelio se puede confirmar al ver los pocos frutos de la predicación de Pablo entre los judíos, donde el Evangelio fue rechazado por la mayoría de ellos. Vamos a mirar eso en Hechos 28, 25 al 28. Hechos 28, 25 al 28 dice: al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Mire, le está diciendo a los padres de ellos, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo les sane. No, ellos cerraron su corazón y cerraron sus ojos y taparon sus ojos, cerraron sus oídos y no quisieron nada. Y vino el Mesías y lo mataron y siguieron persiguiendo a los hijos de Dios, a los cristianos. Los siguieron persiguiendo y los están persiguiendo todavía y rechazando todavía al Mesías. ¿Ustedes creen que el pueblo judío aceptó el Mesías que vino? No, hermanos, ellos siguen esperando a su Mesías. Ellos son un pueblo criminal. El pueblo judío, especialmente los dirigentes, es un pueblo criminal, hermanos. Es un pueblo desobediente. Nosotros no tenemos que adorar al pueblo judío, tenemos que adorar a Dios, al Señor Jesucristo. Hermanos queridos, el pueblo judío fue apenas un accidente de paso. En la historia del cristianismo, el pueblo judío fue un accidente de paso, algo que tenía que estar ahí, ¿no? Como todos los accidentes, todo lo que ocurrió. Cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, abrió el Mar Rojo y pasó su pueblo. Pero ellos no regresaron al Mar Rojo. El Señor no volvió a abrir el Mar Rojo, ellos siguieron. Más adelante tuvieron sed, golpeó la peña, salió agua, pero eso no se volvió a repetir. Eso sí se repitió una vez, pero en otras condiciones. Y todo lo que va pasando, hermanos, todo lo que va pasando. Cuando Moisés llegó y subió por el monte Sinaí, estos le pusieron a orar un becerro. Y el Señor Jesucristo les pegó qué reprimenda tan tremenda por medio de Moisés. Pero eso fue una sola vez y siguió la historia. Y todos los acontecimientos que están, hermanos, en el desarrollo del pueblo de Dios son accidentes de paso. Aquí pasó esto, pero ellos siguieron. Y pasó esto otro, pero ellos siguieron. Y después vino ya el Señor Jesucristo, y como ellos ya tenían el corazón tan endurecido, lo mataron, y mataron al Hijo de Dios. Pero la obra del Señor no terminó ahí, ellos siguieron, la iglesia siguió, Jesucristo siguió, el Espíritu Santo siguió. No tenemos que detenernos a comenzar a adorar al pueblo judío, ese es un error gravísimo. Que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, fue el pueblo de Dios, fue. Ahora todo el que se arrepienta del pueblo de Israel es perdonado como todos los que se arrepientan del pueblo gentil. Somos igualitos. No hay ninguna exclusividad, hermano. Por eso la exclusividad para el pueblo judío se acabó. Bueno, entonces termina Pablo aquí, sigue diciendo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo les sane. No, ellos dijeron, no queremos nada de eso. Entonces les dice Pablo, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y así pasó. Pablo se fue a los gentiles, hermanos, y los gentiles sí aceptaron el evangelio. Y la iglesia verdaderamente se formó de gentiles. Nació en el pueblo judío, comenzó con judíos, pero siguió con los gentiles. Bueno, vamos al tercer punto. El tercer punto es cortico. Ascensión de Cristo al cielo. Eso es lo que encontramos en Hechos 1, del 1 al 11.
Los apóstoles habían recibido la promesa del advenimiento del Espíritu Santo, el cual descendería sobre ellos y serían bautizados en el Espíritu en los próximos días. Así fue anunciado por el Señor, Hechos 1:5. Dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este bautismo sería superior al bautismo en agua de Juan, porque Juan lo había bautizado con agua. Pero ellos serían bautizados con el Espíritu Santo, un bautismo mucho más elevado, ¿cierto? Dice Hechos 2, 1, 2 y 4. La primera parte del 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y 4, la primera parte, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La nota más sobresaliente de este pasaje bíblico, hermano, es que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia de hoy tiene que buscar, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Por eso hemos vuelto a abrir los cultos de los miércoles. Y por eso ahora ya tenemos cultos casi toda la semana, porque tenemos aquí el culto del miércoles. Bueno, el martes no, porque tenemos la reunión del equipo pastoral. Pero tenemos el miércoles el culto. Tenemos el jueves el culto y el estudio bíblico en la Casa de Luz. Tenemos el viernes el estudio bíblico también, donde ustedes se pueden conectar. Tenemos el sábado aquí la reunión de jóvenes y otras actividades. Tenemos allá en la casa, el sábado en el apartamento de Sandra, la enseñanza a los niños. Hermanos, tenemos que ser activos llevando la palabra a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces la nota más elevada de este pasaje bíblico es que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que necesita con urgencia la iglesia de hoy. Esto es lo que necesita. En conclusión, hermanos, vamos a mirar un resumen de los primeros 11 versículos del capítulo 1, o sea, del 1 al 11. En los versículos 1 al 11, Lucas presenta un resumen de los días finales de Jesús en la tierra, durante los cuales el Señor dio a sus discípulos los últimos anuncios y mandamientos. En los versículos 2 al 4, les habla del reino de Dios y les ordena permanecer en Jerusalén y esperar el cumplimiento de la promesa del Padre, o sea, el advenimiento del Espíritu Santo. En el versículo 5 les anuncia que ellos serán bautizados con el Espíritu Santo. En los versículos 6 y 7 les enseña que la restauración del reino le corresponde solamente al Padre. En el versículo 8 les anuncia el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ellos, el cual los convertirá en testigos del Señor y siervos fieles y poderosos. Entonces, hermanos, veamos, y en los versículos 9 al 11, el Señor Jesús es alzado al cielo en presencia de sus discípulos, y 2 ángeles se presentan en ese momento anunciándoles que así como fue levantado al cielo el Señor Jesucristo, así mismo regresará. Así mismo regresará. Entonces, ¿a dónde queda el rapto secreto? ¿Ah? Los que enseñan el rapto secreto, ¿dónde queda? ¿Y ve lo que dice así, lo que dice acá? Aquí dice que así mismo regresará. Hermano, la iglesia sí va a ser raptada, pero no secretamente. La Biblia dice muy claramente que todo ojo le verá. Todo ojo le verá, ¿cierto? Entonces, son cosas, hermanos, que tenemos que ir aprendiendo, despejando y no tragando entero.
Porque si aquel dijo que va a ser un rapto secreto, entonces ya inventaron por allá unas películas donde va aquí el avión lleno de gente y el piloto es cristiano y entonces ¡pam! Se desapareció el piloto. Ay, hermano, ¿y cómo quedó ese avión? Ah, está por aquí, quién sabe cuántos miles de pies de altura y esos pasajeros quedaron sin piloto. ¿Qué pasó, hermanos? Eso no lo enseña la Biblia. Esa es una interpretación equivocada. Muy equivocada, dice que todo ojo le verá. Y así como le habéis visto ir al cielo, así mismo regresará, lo dijeron los ángeles. Y muchos otros pasajes nos enseñan. Dice allá en Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Vendrá el Señor en las nubes con todos sus santos ángeles, hermanos, y todos aquí mirando, y los cristianos felices esperando la venida del Señor. Y entonces viene el Señor con toda su gloria y se sienta aquí, establece su trono de gloria y comienza a hacer el juicio de las naciones. ¿Ustedes creen que es un rapto secreto? Eso no es un rapto secreto. Una vez Cantinflas llegó y tenía una novia. Y entonces allá en el final de la película, llega y le dice, se viene en un helicóptero y desciende aquí en la terraza donde estaba la novia lavando ahí ropa. Y llegó Cantinflas y la cogió y se la llevó y le dijo, camine, y dijo esto, le dijo la novia, ¿esto es un rapto? Dijo, no, esto no es por un rato, es por toda la vida. Hermanos queridos, así tenemos nosotros que estar preparados, porque eso no es por un rato, es por toda la vida, hermanos, es para toda la vida. Entonces, hermanos queridos, esa es la iglesia que Cristo fundó. Esa es la iglesia que Cristo fundó. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. A pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros verdaderamente tengamos ese deseo profundo de regresar a la iglesia primitiva, a la iglesia que Cristo fundó. Eso tenemos que ser nosotros, amén. Muy bajito el amén, amén. Bueno, entonces vamos a orar, hermanos. Incline su cabeza, cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor. Padre, en este momento, te damos muchas gracias, Señor, porque tenemos en nuestras manos tu santa palabra. Y teniéndola en nuestras manos no nos podemos torcer, no nos podemos desviar. Ayúdanos a ser fieles en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a volver a los principios, a la iglesia primitiva. Miremos los personajes, miremos lo que ellos hacían, miremos la vida que ellos vivían y nosotros la imitamos. Que nosotros nos propongamos a imitar la iglesia primitiva, Señor, y que sigamos adelante estudiando este libro maravilloso, Padre Santo, para que nuestra vida cada día se transforme, nuestra vida cada día se reforme, como dice la palabra. Una iglesia reformada es una iglesia que se está reformando todos los días por medio de la palabra, porque está volviendo a los principios, está leyendo, está estudiando y está siguiendo los pasos de esta maravillosa iglesia y de estas palabras y de estos mandamientos hermosos que nos mandó, que nos dio